La información es esencial para la subsistencia de la especie. La especie de los artistas no está en extinción, pero por diferentes motivos, muchas personas pasan por momentos de tribulación en los primeros tiempos de la formación. Sé, porque lo he vivido, que la experiencia de otros puede ser una referencia luminosa. La sensibilidad y la propia identidad cultural son motores fundamentales. La convicción en lo que uno es y en el propio camino y en los propios intereses. Por eso hablamos con artistas de trayectoria, de mucho tiempo de trabajo, porque creemos que son nuestros referentes y creemos más en los testimonios que en los maestros. Estamos con Gaby Goldman. ¿Tuviste que leer mi nombre? Sí. Compositor. Vos sabés que yo soy director, que yo acoto permanentemente con humor. De eso se trata un poquito la conversación, ¿no? El humor de Gaby Goldman. El humor de Gaby Goldman, claro. Breve contexto. Nos conocimos en el 2003, o 2004, o 2002. Por ahí. Por ahí. Sí. Cuando vos estabas preparando el estreno de Frankenstein. Sí. En aquel entonces venía como el auge de un musical popularmente conocido que es Drácula. Entonces, la hermana de Tito Lecture, Tito había fallecido, le quiso rendir un homenaje, entonces convocó a algunos artistas, y dentro de ellos yo, para armar un musical básicamente en homenaje a la vida y a lo que él hizo por el teatro y el teatro musical en aquel entonces. Y estuvo muy bien. Sí. Por lo menos fue la primera vez que me dieron la oportunidad, no sé si negligentemente o no, de componer la música de un gran musical y tener la posibilidad y las herramientas de trabajar con cerca de 40 personas sobre el escenario y 18 músicos, más 6 coristas. Digo, fue muy grande el espectáculo. Y yo en aquel entonces, claro, lo que me pasa, yo no soy una persona que se haya capacitado académicamente para decir, ok, ya tengo todo el futuro por lo menos asegurado desde el punto de vista técnico y después a ver qué onda. Sino que a lo largo de mis años lo que tomé la decisión, quizás de una manera más inconsciente o más ingenua, y es de capacitarme a medida que vayan apareciendo, no lo quiero llamar obstáculos, sino que prefiero decirles los desafíos, exactamente. Y en aquel entonces, bueno, previamente a eso, creo que yo había hecho Canciones Degeneradas, que era un espectáculo con toda música de Kurt Weill y de compositores de entreguerra, mayoritariamente alemanes, muchos de ellos judíos y muchos de ellos homosexuales, y que tenía que ver con un género que era el cabaret alemán, donde en aquel entonces me capacité con Juan Carlos Cuachi, que fue el que me enseñó un poquito más cómo es el género de la pequeña orquesta, en aquel entonces el escribir en el... ¿Te acordás el sistema de Encore? Sí, claro. ¿Te acordás del Encore? Sí. Que para los que no saben es un sistema de escritura digital que en aquel entonces tenía muchísimo auge. Y después de eso vino el desafío de Frankenstein. Por lo tanto, en aquel entonces la persona que me estaba armando todos las computadoras, sabiendo de música, entendió en alguna de mis conversaciones con él que necesitaba capacitarme más sinfónicamente en el mundo de la orquestación, y me recomendó a un tal Edgar Ferrer. ¿Oíste? No sé si inadecuadamente o no, como acabas de decir. Mira, hoy estamos acá. Así que tan mal no nos fue. Tan mal no nos fue, me parece, ¿eh? Y así nos conocimos. Y así nos conocimos. Sí. Marcelo Cavalli.
Claro, Marcelo Cavalli. Querido amigo, Marcelo Cavalli, que para mí fue el responsable de que yo me relacione con ese mundo que era desconocido para mí, que era la comedia musical, porque yo no... El teatro musical. El teatro musical, tenés razón. Sí. El teatro musical. Con el tiempo me parece que es más adecuado llamarlo así. Tenés razón. ¿No? Porque... Sí, la comedia parece... Ya ese nombre ya lo mete... Sí, lo mete más en un lugar... En un cajoncito chiquito, sí. Sí, o quizás se relaciona directamente con algo, con un género extranjero, norteamericano, o con... Sí, pero es teatro musical. Y así nos conocimos. La charla es para ir armando un ciclo que se llama referentes. Son mis referentes porque son personas, artistas que yo respeto, quiero y admiro. Hemos trabajado juntos, hemos compartido mesas, hemos hecho una trayectoria. Yo te he acompañado, vos has venido a mi estudio, tomado clases, pero yo he tomado siempre clases contigo. Siempre he aprendido muchísimo. Y por eso me interesa hablar de algunas cosas. Creo que la sensibilidad y la identidad cultural son motores importantes de lo que nos impulsa en la vida artística. Y la verdad es que desde que te conozco yo sé que vos tenés una muy buena relación con tu propia sensibilidad y con tu propia identidad cultural. Entonces me interesa ir desde ahí y hacer un poco de historia. ¿Vos identificás el momento en el que te diste cuenta que querías ser artista o músico? ¿Te acordás? Dicen mis padres, porque yo no me acuerdo de eso, que yo a los 3 años fuimos a la casa de unos amigos y que había un piano y que de repente me puse a jugar y que ellos se dieron cuenta que cuando ellos me tarareaban una melodía, yo identificaba y con un dedo lo seguía. ¿Viste? Son esas cosas que después vos decís, no sé si es un invento, que lo exageraron los padres, que es una verdad que ellos quisieron inventarse en su cabeza, una historia atractiva, no tengo ni idea con respecto a eso. Pero ellos dicen que sucedió. No era ningún tipo de Mozart, ni nada que se le parezca, pero sí de repente lo que sí sé es que desde muy chico tuve oído. No oído absoluto, oído. Oído. Entonces entendía el trazo de la melodía en teclado, ¿no es cierto? Entonces, me compraron un teclado así chiquitito a los 5 años, a los 6 años, y después me compraron uno un poco más grande. Pero a mí en aquel entonces lo que sí me pasaba es que me gustaba todo lo que tenga que ver con la performance. Yo también estudiaba en aquel entonces, viste, fue los 80, yo vivía en Israel. Los primeros 10 años de mi vida viví allí. Y ¿Dónde? ¿En Tel Aviv? Cerca de Tel Aviv, sí, en una ciudad que se llamaba Bat Yam. Bat-Yam. Bat Yam en hebreo, Bat es hija y Yam es mar, hija del mar, que viene a ser como sirena. No sé, mira. Como algo por el estilo. Y en aquel entonces fue un auge mundial la serie Fama. Sí. ¿Te acordás? Sí. La veíamos, era... Después de la gran película de Alan Parker, ¿no es cierto? Entonces... ¿Quieren fama? La fama cuesta, decía la fama el profesor. cuesta, lo decía que exactamente. Debbie Allen. Y entonces se abrieron escuelas de arte para niños, adolescentes. Y yo me metí a estudiar teatro y me metí a estudiar pantomima. Ah. Sí. Y algo de música. Pero a mí me gustaba... Lo performático, todo. Exactamente. Entonces, lo que yo te puedo decir es que al fin y al cabo, en aquel entonces, lo que nunca dejé de hacer es nutrirme musicalmente de todo. Sentir que me gustaba y sentir que mi camino iba por ahí. A los 11 años volví a Argentina, porque yo soy rosarino. Me metí al terminar la primaria en la Escuela Nacional de Música de Rosario.
Y si bien hice algunas cosas relacionadas con el teatro, era más la música. Y yo lo que tengo, lo que te puedo decir con respecto a ver cuándo apareció el artista, yo lo que sé es que nunca supe hacer otra cosa que no sea música. Es lo que me salía, era mi modo de conectar. Y se dieron, viste, hay gente que cree en el destino, hay gente que cree en que está todo escrito, hay gente que dice que uno va forjando el camino. Yo no sé en qué creer, pero lo que sí creo es que hay ciertas señales que a mí me daban a entender es por acá. ¿No es cierto? Por ejemplo, en mi adolescencia no teníamos un mango. No teníamos un mango literalmente, es decir, y a mi mamá le dieron la posibilidad de darle un local con un tipo que es un distribuidor de discos de una disquería. Ah. Y abrimos una disquería. Y con el tiempo lo que sucedió es que empezamos a destacarnos en buena música. En aquel entonces era el auge en los 90 del New Age y entonces era música contemporánea, música minimalista, New Age, jazz, música clásica, música étnica, mucha música étnica. Y yo empecé a absorber información de una manera y bueno, y acá estoy, es decir, me parece que no lo elegía eso, sino que de repente soy esto. Con todo lo mejor y con todo lo peor, y con todo lo que sé y con todo lo que no sé. Así que me pasa, creo que la vocación me eligió a mí. Me haces acordar, el término vocación viene de una palabra latina que tiene dos caras, que es me llaman y o acudo, que nunca queda del todo claro si soy llamado o voy. Es buenísimo. Sí, que es vocare. Sí. Vocare. Claro. Sí. Porque en el fondo es medio misterioso como uno se va comportando, pero eso que vos decís, hay algo dentro mío que me dice es por acá. Sí. Porque hay un algo del interés que se va desenrollando. Sí. Que uno quiere, como si fuera una serie, ver el próximo capítulo. Sí. Y seguir por ahí. Y lo que siento es que yo siempre fui muy crítico conmigo mismo justamente por no tener o por no haber tenido el diploma, el te recibiste, el cumpliste con los 5 o 7 años de estudio y el título, ¿no es cierto? Porque cuando no tienes un título de alguna manera y ejerces algo, por lo menos lo hablo en mi caso, ¿no? Siempre sentís que no hay nadie que te haya dicho, ya sabes, empezá a trabajar. ¿Entendés? Es una inseguridad constante y me he atrevido a lo largo de los años a abordar un montón de desafíos muy vertiginosos. Por ejemplo, ponerse frente a una orquesta y bajar la batuta. ¿Entendés? Y vos sabés que mucho te lo debo a vos. Porque hemos estudiado, pero hemos charlado mucho, que es una manera muy inteligente y muy emotiva y afectuosa de estudiar. Sí. Una buena charla sobre la música. Pero, claro, bajás la batuta y esperás que responda la orquesta y hay algo que se estudia. Y hay algo que no se estudia. Eso que no se estudia es lo que a mí me da la pauta, no que soy bueno en esto, pero que me pasan cosas.
que tengo algo para decir. ¿Entendés? Y hay veces que es muy emocionante, muy pocas veces es frustrante. Hay veces, sí, siempre los procesos, ¿no es cierto?, de los ensayos, muchas veces uno dice, ay, no sé nada. No lo puedo sacar adelante. No lo puedo sacar adelante, pero cuando entendés que hace falta el proceso de... algo que yo siempre digo, y con eso cierro la idea, digo, no, por favor. Cuando vos estudias una partitura, en piano, por ejemplo, primero viene el entender lo que estás estudiando. Segundo es que te empieza a salir, ¿no es cierto? Después es empezar a incorporarle la música, ¿no es cierto?, a lo que está impregnado en el papel, ¿ok? Pero llega un momento que vos no sabés cuándo, que puede ser un día después, una semana después o un mes después, que el cuerpo entendió. Cuando el cuerpo entendió, ya está. Ese es el momento por lo menos de analizar, de abordar o de exponer lo que uno está haciendo. Y con una orquesta pasa lo mismo. Total. Hay un momento en el cual ellos, o yo, o todos, o lo, totalmente entendimos. Y en ese momento... no se puede explicar. Justamente tan en riel estamos que mi pregunta 1B es ¿cómo te diste cuenta que tenías algo para decir o que necesitabas decir algo, si es que este proceso fue consciente o te lo fuiste encontrando? Porque vos recién acabás de decir, independientemente de cómo me manejo técnicamente y de los títulos y de tal, me di cuenta que tenía algo para decir. Porque a título informativo, pero me parece que hace al objetivo de la charla, yo tengo títulos, varios, sí, y la misma problemática. Porque la gente de oficio lo tiene desde el ejercicio. Y yo tengo un título de una academia, a mí nunca nadie me dijo, tenés talento, te sale bien. No, te ponen inclusive un 10, mirá qué bien. Pero no... Pero vos todavía decís, bueno, pero en la cancha se ven los pingos. Entonces, cuando te encontrás con gente que viene de la cancha... Claro, sí. Y en realidad la idoneidad es justamente tener algo para decir. Yo me acuerdo que yo te trataba de transmitir al principio con Frankenstein. Vos decís, vos tenés algo para decir y tenés claro cómo lo querés decir. No te preocupes que te van a entender. Tardarán una semana más, una semana menos, pero te van a entender. Sí. ¿Por qué? Porque tenés algo para decir. ¿Cómo te diste cuenta que había ese fueguito ahí que vos querías decir algo que en el caso de la música siempre es un bien abstracto además? Sí. Yo creo que la primera vez hay una actriz de teatro musical que en el ambiente argentino, porteño, o de calle Corrientes, mejor dicho, es muy conocida, que es Alejandra Radano. Con ella yo básicamente empecé mi carrera como músico en el ámbito del teatro musical. ¿Y cómo empecé? Acompañándola en el piano. Y ahí te das cuenta. Es decir, ¿por qué? Porque el diálogo artístico entre una intérprete y un acompañante, que en realidad son dos intérpretes. Es un dúo. Es un dúo. Y aparte ella me decía algo que yo siempre me gusta mencionar, y dice, para que algo salga bien, pero que no salga bien, no es que salga bien técnicamente, que salga bien, los dos tenemos que estar de acuerdo en todo. Si alguien no está de acuerdo en algo, hay algo que no funciona, que no termina funcionando
de eso. Entonces cuando yo me di cuenta que siento y que juro que no es de engreído lo que estoy diciendo, porque yo conozco mis limitaciones como pianista, sé en qué soy bueno y en qué no soy bueno. Pero yo intento cuando toco el piano acompañando a alguien que esa persona sienta que es mejor cantante. ¿Entendés? Sí. Es eso, es el diálogo y es musicalmente hablando, ¿eh? Es decir, no, de verdad que no me quiero tirar flores, es decir, pero es la generosidad. Es que te estás poniendo al servicio. De que el otro florezca. Exactamente. Es eso, tiene que ver con eso. Yo quiero que te vaya bien. Yo quiero que transmitas con tu voz y con lo que estás diciendo. Yo quiero que te vaya bien. Eso intento que sea mi tarea a la hora de acompañar en el piano. Y ahí aparecen cosas, y ahí yo sí sé que tengo algo para contar. ¿Entendés? Ahí me doy cuenta. Después aparece la orquesta, después aparece... Pero es genial, porque es en relación con la otra persona. Con la otra persona. Y cuando componés solito, que estás ahí al servicio de una idea... Bueno, también, ¿no? Porque es al servicio de la idea. Sí, no, bueno, sí. Yo no siento que... No tengo la certeza de que va a funcionar. Eso es buenísimo. Sí, no tengo la certeza. Me pasó a lo largo de mi camino que te tuve a vos para que veas mi material y me lo corrijas y que me digas es por ahí o no es por ahí, la conducción de voces, es decir, muchas cosas referidas a la orquestación. Tengo también en este momento a alguien que considero hasta mi socio, que es Augusto Reinhold, que es también, es como que trabajamos en conjunto. Entonces yo no tengo la certeza de que va a suceder algo. Después yo creo que lo que sucede tiene que ver con lo que no se puede explicar en el papel. Con lo no dicho. Con lo no dicho. Sí, es eso. Es eso. Y el año pasado, que tuve el privilegio de tener mi primer concierto sinfónico propio con la Filiberto y con el Coro Nacional de Música Argentina, y me di cuenta que algo funcionaba que tenía que ver con lo no dicho. Es decir, es eso. Y es un gran aprendizaje. Me haces acordar una frase de Neruda, del Canto General, dice: y entonces, como una barajada cantidad, queda el alma. Entre la mesa y el humo, dice algo así. Es buenísimo, es buenísimo. ¿Y qué es eso? No sé. No sé. Pero sí sé. Hay algo del orden de una confianza enorme en el oficio. ¿Cómo se conquista el oficio? ¿Cómo uno llega a decir, sí, soy músico? Y a los golpes. ¿Qué quiere que te mienta? No, pero pero yo pienso que en todos los aspectos de la vida y en todos los aspectos de los oficios es que uno es el peor enemigo de uno. Tal cual. ¿Entendés? A la hora de escribir, a la hora de decir, uno es muy autocrítico y uno juzga mucho a uno mismo. Una escritora amiga decía, el censor interior, tu peor enemigo. Es tu peor enemigo. Sí. Y lo que el oficio me parece que lo que hace es no amigarte con tu peor enemigo, pero no ser lapidario con uno mismo. Aparte está la obligación, tenés que entregar. Estrenamos el viernes, ¿qué vas a hacer? Sí. Dejate de joder. O te bajás o seguís. Sí. Y hay un colega que en la época de Frankenstein fue a ver el espectáculo, que es un gran director musical, se llama Gerardo Gardelín. Y Gerardo me dijo algo que era una gran verdad. Gaby, vos ya sos músico, lo que vos vas a escribir va a sonar. No va a sonar mal, va a sonar. El tema es cuál es la impronta que uno pone a lo largo del tiempo para tratar de superarse y mejorarse.
Es decir, pero yo sé que si tengo que escribir un acorde de do mayor, voy a escribir do, mi, sol, y si quiero alguna séptima le agrego un si o un si bemol. Digo, es eso, No hay mucho más que digo, eso. Y hay reglas que uno ya respeta porque tiene el oficio con respecto a eso. Pero la certeza, No. Sí está la certeza al propio esfuerzo. Yo no sé cómo me va a salir, pero sí sé que puedo tratar de poner todo, o al menos todo lo que sí. tengo. O que puse todo para que salga bien. Eso también. Vos me diste una de las primeras grandes lecciones que me diste, de las segundas, fue en algún momento de ese trayecto de Frankenstein, que yo me fui asustando mucho. Vos lo sabés, porque yo te empecé a acompañar y no sabía dónde íbamos. Pero ya tenés fecha de estreno. Sí, va a ser para julio y estábamos, no sé, en mayo. ¿Y dónde? No sé si en el Coliseo o en el Luna Park. Yo digo, Dios mío, estoy subido al barco con un loco. Y bueno, en un momento yo te dije, después de esto tenemos que estudiar conducción de voces con Bach. Sí. Bueno. Se estrena Frankenstein, es un éxito. No sé cuántas funciones semanales eran, 6, 7. Más o menos, sí. Miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, 2 del sábado, 2 del domingo, una locura. Algo por el estilo, sí. Y yo dije, para mis adentros, no lo veo más. Y por allá por septiembre me llamaste por teléfono y bueno, qué sé yo, qué alegría, te llamo para ver cuándo comenzamos con Bach. Y yo dejé escapar la pregunta, pero ¿vas a estudiar con el éxito que estás teniendo? Y vos me dijiste, justamente por el éxito que estoy teniendo, no me puedo permitir el lujo de dejar de estudiar. Sí, es... Digo, bueno, conquistar el oficio, sí. Me estás regalando de nuevo esa capacidad de laburo. Sí. Sí, y hay que utilizar esa energía cuando uno la tiene, de tratar de nutrirse cada vez más. Es decir, esa es la razón por la cual a mí me interesó tanto trabajar en franquicias internacionales de musicales, porque ¿Qué te dio? No aprendes, ¿no? Sí, no paras de aprender. Es decir, yo hice muchos musicales en Buenos Aires y a lo largo del camino cada musical tenía su desafío técnico, desafío armónico, desafío de género, interpretativo. No es lo mismo dirigir desde el piano, no es lo mismo dirigir con batuta, es así. Pero cuando de alguna manera todo ese tipo de material te llega en un paquete, las partituras, desde un lugar que ya está consagrado el material, claro, es una gran oportunidad de aprendizaje, porque ya sabes que funciona. ¿Entendés? Sí, por otro lado está el desafío de meterte, vos dijiste, usaste una palabra comercial fuerte, franquicia. Sí, es una franquicia. Vos tenés que sacar la empanada marca tal a la hora que es y el que la prueba acá, en Rosario o en Montevideo, tiene que comer la misma empanada. Sí. Eso es. Después existe como el subtexto de nuestro oficio, y es con qué punto de vista nosotros abordamos el mismo material y qué es lo que nosotros podemos impregnar desde nosotros en tratar de que sea de alguna manera un material propio. Propio no digo... No, apropiárselo. Exactamente, que es lo que mucha gente dice, bueno, ahora llegó el momento de faltarle el respeto. Tal cual. ¿No es cierto? Pero imagínate que en España, que tuve la posibilidad de estar trabajando varios años, de repente se me aparece West Side Story, que es Amor sin barreras, con batuta y Bernstein, exactamente. ¿Cómo no vas a aprender de eso? ¿Cómo no? Si bajás la batuta en la función número 1 y no sos la misma persona en la función número 80. No sos la misma persona. Es decir... sí, porque aparte la vas aprendiendo, ¿no? Sí. Eso es quizás una de las... No quiero llamarlo falencia, pero todavía no se me ocurre la palabra. Muchos directores, cuando abordan un material, se lo saben a la perfección. Yo
cuando empiezo a ensayar un musical, es tanto lo que tengo que estudiar, que implica las adaptaciones, supervisar las adaptaciones al castellano, el casting de músicos, el casting de actores, trabajar con los directores, alargar la música porque hay cambio de escenografía. Todo. Dentro de todo eso es entender el material, la partitura, ¿no es cierto? Y muchos directores de otro tipo de géneros o disciplinas musicales se saben una partitura a la perfección a la hora de bajar la batuta. Y a mí lo que me pasaba, y lo que considero que me puede llegar a seguir pasando, es que yo lo que tengo que saber lo sé, pero voy aprendiendo el detalle de lo que quiso el compositor o el orquestador a lo largo que voy dirigiéndola y voy entendiendo. Total. Y eso es fantástico. Hay algunos que lo saben desde el día 1. A mí no me sale. Pero lo que pasa que, sí, será porque me sale eso también, de irme adueñando, y he tenido la suerte de poder volver a hacer. Te digo una cosa que me pasó con el concierto número 1 de Chopin para piano y orquesta. Termina el primer movimiento, se viene apagando así, pum, pam, el acorde de do. Yo me fui a averiguar, Chopin era muy joven, digo, esto es un error. Lo quería cambiar, otro director, la primera vez que lo dirigí en Rosario, hace 30 años atrás. Sí. Otro director me dice, no, ¿cómo vas a cambiar a Chopin? Vos tenés que... Digo, bueno, no lo entiendo. Hace 2 años lo volví a dirigir. Digo, ay, qué suerte en 30 años poderlo dirigir. Volver a amasar 4 veces. Claro. Porque me di cuenta que está fantástico ese acorde, que el tarado era yo, que me parecía una cosa rimbombante. Sí, yo. La posibilidad de esto que vos decís de ir creciendo en la repetición, que es algo que en el academicismo es difícil que se dé. En el teatro musical, la repetición es formidable. ¿Viste? Sí. Pero bueno, pero también sucede... Sí, eso me parece que lo interesante. Por supuesto que debe ser muy complicado, no sé, repetir 500 veces Mozart. Debe ser insoportable, ¿entendés? Digo... No existe en la música clásica eso. La repetición no existe, no hay. No. Pero en la disciplina de la música en función de la imagen o en el teatro, Al Pacino, cuando hizo Ricardo III en Nueva York, él dijo... Yo estrené el espectáculo, pero yo empecé a entender mi personaje en la función 82. Es genial. ¿Entendés? Y es Al Pacino. Es decir, genial. Claro, es el masticar el texto, es entender qué quiso decirnos Shakespeare en aquel entonces, o traigo esa información al día de hoy, ¿cómo puedo...? Y en convivir, porque me estás haciendo acordar, la palabra conocimiento en Occidente tiene que ver con la academia, con el manejo de nomenclatura. Yo sé cómo se llama y entonces lo conozco. Sí. Sé la fórmula de palanca. Pero yo hasta que no hago palanca, yo no entiendo. En las religiones orientales y en el conocimiento oriental, el conocimiento tiene que ver con convivir. Claro. Cuando en la Sagrada Escritura dice fulano conoció a Mengana, es que se acostaron. Claro. No es que... ¿qué tal? Yo soy Ana, yo soy Charlemos Jacobo. un poco. No, ¿viste? Es otra cosa, tiene que ver con el tránsito físico. Y ahora te llevo para otro lado. A ver. Basho, dijimos al principio, dice, este poeta japonés, he logrado transformar mis excentricidades en el modo de ganarme la vida. ¿Cómo se hace para vivir de lo que se ama? A mí... Primero y principal, yo soy pianista. Por lo tanto, en el mundo donde me inserté sin querer, que es el del mundo del teatro musical, del teatro, sí, no hay miles de pianistas.
Y no hay miles de pianistas que entiendan cierto género o el teatro musical. Por lo tanto, al principio me llamaron muchísimos cantantes como para... Y a raíz de eso fueron surgiendo. Pero yo siempre tuve me acuerdo de decir, hay que generar 7000 cosas para que se den 70. Tal cual. Pero hay que generarlas. Yo soy un ferviente admirador del trabajo de autogestión. Me parece que la autogestión es el lugar donde uno tiene la posibilidad de exponerse como uno quiere exponerse. Tener más visibilidad. El perfecto ejemplo para mí es, nosotros estamos haciendo en este momento, celebrando un espectáculo en Buenos Aires que se llama Mina que cosa sei, con Elena Roger, Diego Reinhold y Valeria Ambrosio como directora. Nosotros este espectáculo lo estrenamos hace 20 años, en la época de Frankenstein. Yo me acuerdo fue la que temporada siguiente, algo así. Estábamos haciendo Frankenstein y mientras tanto estábamos con algunos de los músicos ahí armando para sacarnos las ganas de hacer un espectáculo para 60 personas en un bar interpretando las canciones de lo que es en aquel entonces, hoy en día se considera una de las grandes cantantes del mundo, que es Mina, la cantante italiana Mina. Y que es un material muy rico. Ese espectáculo fue un espectáculo de autogestión que lo hicimos al principio en el BAC, que se llama el British Art Center, para 60 personas. Valeria grabó eso, lo filmó, se lo mostró. En aquel entonces ella hacía escenografías para Alejandro Romay. Romay ve el material, dice: te doy el teatro un fin de semana, te lo doy. Hicimos eso. ¿Qué teatro, perdón? El Nacional. Fue una hecatombe ese fin de semana, vinieron de Lino Patalaño, Julio Boca, Alfredo Arias, es decir, todo el mundo vino a ver el espectáculo. Y ese espectáculo fue el que nos abrió las puertas a los 4, a mí como visibilidad, como director musical, Valeria como directora, que es su primer trabajo como directora. Elena Roger tuvo la posibilidad, a partir de ese espectáculo, mostrar ese material para poder audicionar para Evita con Andrew Lloyd Webber. Diego Reinhold no paró de trabajar nunca. ¿Y cómo lo hicimos? Mostramos quiénes somos nosotros en el trabajo nuestro. Por supuesto que si a vos te llaman para un espectáculo grande vas a tener visibilidad, pero el trabajo de autogestión siempre te da una exposición más cercana a lo que vos querés mostrar. Más genuina, podríamos más decir. Genuina. Sí, yo creo que sí. Y además, al fin y al cabo, las franquicias son franquicias, no son nuestras, son de otras personas. Vos sos un engranaje. Yo soy parte de un engranaje. Es decir, y no lo critico, no. Es eso. Pero es la característica. Claro, pero si yo tengo la posibilidad de tener mi propio legado, en el mejor o peor sentido del término, mi patrimonio, que es mi música o mis espectáculos, voy a pelear por eso. Qué hermoso, Gaby. La penúltima. Íntima. ¿Hay una relación de alquimia entre la propia sensibilidad y hasta la locura y la creatividad? ¿Cómo transformar esto que Bayo dice tan elegantemente? Dice, mis excentricidades, pero yo digo, es la locura. La locura. Es la locura. En creatividad. Yo pienso que la única manera de poder transformar la locura en creatividad es no dejar de ser niños. Es eso, es decir, cuando me levanto en la mañana y me enciendo las máquinas y me pongo a jugar con reglas, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero me pongo a jugar y quizás parte de la locura es romper algunas reglas o de repente, y que vos hiciste un montón de veces. Es decir, yo me acuerdo cuando hiciste un experimento que tenía que ver con, que yo no lo pude ver, con una improvisación sinfónica. Mestizos. Eso. Con el folclore. Que
que eso es romper. Sí. Sí. Que tiene otra palabra, disruptivo. Disruptivo, y ahora se usa disruptivo. Sí, exactamente. Bueno, me parece que tiene que ver con eso, en que nosotros pertenecemos a un género en el cual no somos odontólogos, no somos arquitectos, no somos médicos, no somos abogados. Es decir, nosotros nos manejamos con algo que tiene que ver con nuestra alma, con lo que no se puede ver, lo que no se puede explicar, que de alguna manera creo que tiene que ver con volver a jugar y tener la inocencia y la ingenuidad de cuando no nos decían cómo teníamos que hacer las cosas. Y el oficio es las reglas. Tal cual. Me parece eso. Qué hermoso. Sos una persona tan generosa. Si tuvieras que decirle algo a los jóvenes, ya le dijiste un montón de cosas, a todos. ¿Qué dirías? Yo creo que estudien. Creo que sí. Creo que hay que estudiar porque creo que detrás de las leyes armónicas, rítmicas, hay mucha belleza. Y esa belleza se aprende. También la descubrís, por supuesto, pero yo creo mucho que hay algo que tiene que ver con el comenzar con la música clásica, empezar con las raíces, es decir, ya hay un camino allanado de información que nutre y que me parece que es fantástica. Y después, definitivamente, que con toda esa información la tiran a la mierda y empiezan a jugar. Eso. Gracias, Gaby. Muchas gracias. Un placer.